cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández. Y venimos con más libros, más reseñas de libros. Hoy tenemos uno interesante porque en cierta manera se escapa a lo que suelen ser las preferencias o los temas dilectos de este canal, cuáles son siempre historia, algún pensamiento filosófico, algunas ideas, etcétera. No es que este libro que vamos a tratar hoy no las tenga, sino que probablemente su acento mayor sea literario. Es sobre todo autobiográfico, aunque no exactamente una autobiografía, pero también sirve para darnos una foto particular de una ciudad que no es que ha desaparecido, pero es una ciudad que se ha construido sobre sí misma con las capas de la historia. Estamos hablando de la ciudad de Berlín. Lo que nos va a ocupar hoy es una nueva traducción de este libro que está acá. Fíjense ustedes. Infancia berlinesa hacia 1900, por el teórico literario, algunas personas lo llaman filósofo, por el escritor sobre todo, Walter Benjamin. Y esto es un libro muy interesante desde muchos puntos de vista. De hecho, tengo acá la traducción, esta es la traducción en español, pero ya les voy a dar más detalles, porque esta traducción que tengo a mano para hacerles más a fondo la revisión, es de Richard Gross. Dice, a partir de la versión de última mano de 1938. Él lo empezó a escribir alrededor de 1932. Walter Benjamin se suicida en 1940 en una especie de crisis nerviosa, tratando de escapar de la ocupación nazi en Francia, tratando de escapar de todo ello. No puede hacerlo y en algún momento toma una sobredosis de morfina y decide acabar con su vida. Pero lo cierto es que él nos deja varios libros muy interesantes. Hay personas profundamente conocedoras de su obra. No es el caso nuestro, lo conocemos indirectamente más o menos en algunos trabajos. Y este libro sí en particular lo he tenido varias veces. De hecho, es un libro que me llama mucho la atención y voy a tratar de compartir con ustedes por qué, qué tiene de pormenores en particular. Como les decíamos, acá está el libro en alemán. Berliner Kindheit, 1900, 1900, ¿no? Sería Walter Benjamin. Aquí lo tienen ustedes por la editorial Surkamp. Es un libro pequeño, como ustedes pueden ver. No se trata de una obra muy extensa, sin embargo, sí es muy profunda y sí está realmente bien hecha. Esto se puede decir que es una especie como de obra maestra. Así como esos libros que hemos reseñado acá de Marcel Schwab, que sobre todo destacan por una visión particular del mundo y por una pluma muy fina y muy acabada, cosa que no siempre se logra y que cualquier persona que sepa de literatura sabe que son especies de perlas que cuesta encontrar mucho en el mundo, porque libros se escriben a borbotones y por montaña prácticamente cada año, pero realmente queda poco con el tiempo. Y este libro estuvo, por cierto, perdido durante mucho tiempo. Como les decía, el manuscrito se sabe que se cerró en 1938. La vida de Benjamin, vamos a tratar de abordarla brevemente, muy convulsa, sobre todo esa última parte de mucha angustia, luego de haber nacido en una familia de bastantes bienes materiales en 1892, es decir, finales del siglo XIX, y por ello tan interesante ese Berlín que él logra describir de parte de un niño en una familia que tenía unos medios adecuados para poder percibir quizás lo mejor de esa ciudad. A partir de allí, su vida va a tener unos derroteros bastante turbulentos y difíciles, lo cual va a terminar, como decimos, en el fin de su vida ya tratando de escapar del nazismo. Y él pertenece a una serie de pensadores que vieron con horror nacer esa sombra. Y además, lo hemos tratado de decir acá en otras reseñas, es muy fácil para nosotros, visto ya esto con la perspectiva que nos da todo lo que sucedió, entender los hechos como una suma de sucesos. Pero eso no fue así para las personas que lo vivieron. El ascenso del nacionalsocialismo en Alemania no fue siempre una cosa evidente, fue una cosa que fue sucediendo, en donde se produjeron avances y reveses y donde la gente vio cómo un partido relativamente pequeño fue tomando fuerza, sobre todo en razón del gran combate de los grandes dos partidos que había, cuál era el Partido Socialista y el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata. Estos dos partidos que se enfrentaron fuertemente, sobre todo el lineamiento de Moscú que venía para agredir directamente a los socialdemócratas, había hecho que la confrontación fuese enorme. En este caso, un partido mucho más pequeño, como al comienzo era el partido nazi, supo aprovechar los blancos que se iban dando, los espacios vacíos que se iban generando a partir de ese combate. De hecho, en el alemán común todavía existe el dicho que viene desde esa época, cuando se decía Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Es decir, ¿quién nos ha traicionado? Los socialdemócratas. Esto lo decía el Partido Comunista. Entonces puede darle a usted una idea muy especial del ambiente que se vivía allí.
En el caso de Benjamín, es un sujeto que viene, como decimos, de una familia judía con una cantidad de medios particulares. Él se asocia luego con una cantidad de intelectuales judíos, algunos de ellos afectos al comunismo, al socialismo naciente. Él fue bastante cercano a Teodoro Adorno, fue cercano también a Bertolt Brecht, es decir, conoció un montón de gente, conoció prácticamente toda la intelectualidad de su momento, pero tuvo especial afinidad y cercanía con ellos. De hecho, él tomó, al parecer, muy en serio la crítica de Adorno, un sujeto que literariamente, por supuesto, no le hacía sombra jamás, pero sin embargo sí lo influía seguramente por algún aspecto de personalidad. Lo cierto es que Benjamín nos deja este libro que, como decimos, es una especie de pequeña obra maestra, y la comparación con Schwab no es arbitraria porque son esos libros pequeños que están muy bien hechos, de una pluma muy refinada, que dejan un sabor particular al lector. ¿Y qué es lo que llama la atención también? Que este sujeto, que como decimos, trató muchos derroteros en su vida, trató de ser profesor universitario, trató de ser periodista, trató de ser tantas cosas, y no cuajaba en ninguno, en parte por una personalidad mercurial que quizás jamás llegó a madurar completamente. Eso no lo podemos decir con toda sapiencia, pero sí con la suposición de quien ve los distintos altibajos de su vida permanentes y las desavenencias que tuvo con su padre, etcétera, etcétera, hacen ver que él no pudo cuajar en ningún momento y que en alguna manera no pudo tampoco sostener ese estatus con el que nació. No lo pudo mantener económicamente. De manera que la vida de Benjamín es una vida difícil. Realmente, en cuanto a persona, es bastante poco lo que uno pudiera decir. Hay gente muy especialista en la materia. Nos vamos a quedar en cambio con esta obra. Les decíamos, la versión, se supone que él comenzó en 1932 a hacer estas especies de estampas de la infancia. Se llama La infancia berlinesa porque realmente eso es un hombre que ya, digamos, pudiera tener en ese momento, sí, 40 y tantos años, o 40 y tantos años, empieza a revisitar su infancia y la revisita con una óptica de cierta añoranza y de cierta visión especial de aquel mundo que él sabe que desapareció y que ha desaparecido doblemente, como hemos atestiguado también en otras reseñas, porque recuérdese, el siglo XIX no termina en 1900, el siglo XIX muere completamente en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que da al traste con aquella visión de mundo. Es la guerra que acaba con 4 imperios, es la guerra que acaba con toda una noción de Europa que había hasta ese momento. Se puede decir incluso, y algunos teóricos se aventuran a ello, a decir que de una especie de globalización liberal que había en Europa, más o menos en el siglo XIX, donde se podía transitar entre las fronteras sin mayores problemas, ahí se produce rápidamente una deglobalización. Luego de la Primera Guerra Mundial, los países se centran y se cerran en sí mismos, y viene una época muy particular en la cual luego el Tratado de Versalles, las cosas no quedan claras, queda una nube en el ambiente y se sabe que los conflictos están a la orden del día. Los países tienen problemas internos, hay problemas económicos. Europa quedó saherida luego de una guerra tan sangrienta y lo quedó en términos económicos y sobre todo en términos demográficos. Países como Francia pagaron carísimo su participación en la guerra, no solo en términos económicos, sino en cuanto a población. Países como Bélgica se sufrieron unos impactos increíbles, la propia Alemania también. Entonces, él ve esa parte, ya es la primera, y luego la desaparición que él intuye a partir del nacimiento del nacionalsocialismo, ese antisemitismo creciente que se puede notar, repetimos, cuando lo vemos desde la historia, con La Noche de los Cristales o cosas así, pero que tenía un efecto persistente y cotidiano de otras maneras, quizás incluso más graves que un efecto explosivo de un momento, es decir, ese día a día. Entonces, pertenece Benjamín a esas personas, y hemos citado su caso, como el de Stefan Zweig también, que vieron desaparecer su mundo. Entonces, ¿qué les queda a esas personas? Les queda la patria de la infancia, la patria de la vida que vivieron, la patria de aquel mundo que en medio de sueños y en medio de visitas oníricas y de revisitas mentales, uno va enriqueciendo, y sobre todo cuando le toca viajar, cuando ya deja de ser y empieza a meter su vida en una maleta, como le ha pasado a tanta diáspora. Este hombre, lo único que se puede llevar, lo que no le pueden quitar, son sus recuerdos. Y esos recuerdos son los que le empieza a presentar. ¿Cómo lo hace? Recordemos, no estamos hablando de fotos, no había internet, no había la capacidad de buscar en un Google, en un buscador, unas imágenes. Él simplemente empieza a recrear unas especies de postales sobre lo que ha vivido y así las va llamando. Ya les voy a dar un poco más sobre los títulos y todo ello.
Les decía que el libro además presenta enormes retos para el traductor. En este caso, fíjense, yo tengo acá la traducción que les estoy presentando. Este libro es relativamente nuevo, según esto veo. Esto fue impreso en el 2021, es decir, está fresquecito de la imprenta. Y está hecho por el señor Richard Gross. Dice acá, a partir de la versión de última mano de 1938. Yo he tenido este libro en otras versiones. Existe también una excelente traducción que se hizo fresquecita cuando apareció, porque el texto estuvo desaparecido durante cierto tiempo. Cuando logró ser recuperado, ahí fue traducido al español. Lo tradujo Klaus Wagner para Alfaguara. Comienzos de los 80, es decir, 82, 83. Es una versión excelente también que se puede tener. Pero como ustedes ven, muchos traductores prueban suerte porque traducir a Benjamin y traducir este libro, que es pequeñito, es realmente un reto. Es un hombre de una pluma fluida, de un alemán muy particular, de un alemán que va haciendo como una especie de espiral que se abre y que va a partir de allí enlazando recuerdos, pero a la vez de una sonoridad verbal muy particular. Vamos a ver si podemos demostrar todo eso con un pedacito de lectura también para que se pueda oír un poquito la voz original del escritor. Algo más que les quería decir, bueno, lo he tenido también, hay una traducción en inglés que me permito recomendar porque también está muy bien hecha, la publicó la Universidad de Harvard y es la de Howard Island. Esa fue en 2006-2007 por allí, es decir, comienzos del siglo XXI. También es una muy bien lograda. Como decimos, no es fácil traducir a este hombre, es decir, ponerse a traducir a Benjamin requiere varios retos, no solamente las ideas que él propone, sino la rítmica que tiene su lenguaje, que es bastante particular. De manera que para todo ello es una cosa en la cual hay que abocar atención. Otro punto para dejárselos, que lo he notado, lo han dicho algunos críticos, y es sobre todo en este caso del Berlín que él describe, de ese Berlín que va desapareciendo, se va deshaciendo, se va desleyendo en la memoria y en las manos de quienes vivían allí. Ahí se habla mucho de la imagen de la ciudad como una especie de palimpsesto, es decir, como una especie de superficie sobre la cual para volver a escribir algo nuevo se borra lo que estaba escrito. Entonces, por eso les decía el carácter de la ciudad que se va construyendo sobre capas de sí misma y va dejando atrás todo lo que fue. De tal manera que el Berlín, por ejemplo, que usted visita hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver con el Berlín que quedó luego de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez no tiene nada que ver con el Berlín de los años 20, que a su vez no tiene nada que ver con el Berlín de comienzos del siglo XX. Entonces, esa especie de ciudad laberíntica en sí misma y como una especie de superficie que cada generación o cada grupo trata de borrar para rehacer a una imagen particular, sea la de la democracia, sea la del totalitarismo, sea la del imperio, en fin. Todas esas imágenes van quedando allí superpuestas y la magia de Benjamin es precisamente llevarnos al momento que él vio cuando era niño, es decir, ese Berlín. Fíjense que él dice, es una infancia berlinesa en 1900 o alrededor de 1900. Él ubica una época difusa, y es que difuso era porque, repetimos, era un siglo XIX que estaba ya muriendo, pero que no había concluido completamente, como lo haría abruptamente, sí, en 1914 cuando comienza la guerra. Bueno, comienzo entonces ya para decirles, les leo la traducción del señor Gross que tengo a mano y que adquirí recientemente. Dice lo siguiente, este es el prólogo de Walter Benjamin y dice así, fíjense ustedes, estoy en la página 9. En 1932, estando en el extranjero, comencé a vislumbrar claramente que pronto tendría que despedirme durante un tiempo, tal vez duradero, de aquella ciudad donde nací. En mi interior había experimentado varias veces lo curativo que es el procedimiento de la vacuna y volvía a acogerme a él en aquella circunstancia, evocando de forma deliberada las imágenes que, en el exilio, suelen despertar con más fuerza la nostalgia del hogar, las de la infancia. Y fíjense que acá hay muchas cosas. El año 32, un hombre de la agudeza intelectual de este hombre, ya estaba percibiendo lo que estaba por venir. Recuérdese, ya son años muy definitorios. Año 1933, Hannah Arendt, por ejemplo, se va de Alemania. Ya sabían, es decir, no tenía que llegar la sangre al río para que las personas que estaban allí y se estaban dando cuenta, aquí hay que escapar porque viene un problema contra nosotros. A otras personas no les pasó eso o no se fueron a tiempo porque, repetimos, quizás estas personas pudieron intuirlo, otros no. Otros estaban imbuidos en un día a día de una vida en la cual esperaban que se iba a imponer el orden como una sociedad que venía ya desde el siglo XIX dando demostraciones de ser una sociedad europea coherente, etcétera, etcétera, como infortunadamente no sucedió. Sigo leyéndoles un pedacito más del prólogo. He tratado de captar
las imágenes en la que la experiencia de la gran ciudad se deposita en un niño de clase burguesa. Benjamin, sobre todo al final, como les decía, ya en los años 20, los años 30, tuvo algunas afinidades personales con gente como Teodoro Adorno. Ya ustedes pueden ver allí la impronta marxista. No es un niño de clase burguesa. Entonces, no sabemos en su caso con cuánta agresión se pudiera usar el término. Si lo dijese Adorno, sí sabríamos qué estaría tratando de decir. En el caso de Benjamin no es tan claro, pero él se asume así como un niño que lo tuvo todo, una infancia, no se puede decir de un niño rico, pero sí un niño de clase media alta que tenía acceso a una cantidad de las proverbiales bondades que ofrecía la ciudad. Fíjense ustedes, les leo un pedacito del índice y ya les leo entonces 2 o 3 postales, y con esto creo que estaría servida la reseña del libro, invitándoles a que si tienen la oportunidad de adquirirlo, lo haga. Incluso creo que en internet se puede conseguir algunas de estas postales o de reseñas. Fíjense ustedes, el índice dice, y son como postales ni más ni menos: Logias, Cosmorama Imperial, La Columna de la Victoria, El Teléfono, La Casa de Mariposas, Tiergarten, Llegar Tarde, Libros de la Infancia, Mañana de Invierno, Steglitzer, Esquina Gentiner, Dos Imágenes Enigmáticas, Markthalle, La Fiebre, La Nutria, La Isla de los Pavos Reales y Glienicke, Noticia de una Muerte, Blumenhof, Tarde de Invierno, Krummerstrasse, El Calcetín, La Mümmerlen, Escondites, Un Fantasma. En fin, así pueden ver ustedes. Se han ido añadiendo, como les decía, el texto se recuperó alrededor de los años 80, inmediatamente se editó en alemán, en español las traducciones, y a partir de allí se ha venido consolidando como un texto seguro. Voy a leer algunas de las pequeñas postales para que ustedes se den cuenta de lo que les decía. Fíjense, aquí tengo la del teléfono. Volvemos a hacer la imagen en Schwab porque aquí el lenguaje toma primera posición. Más que la idea, es la belleza de la descripción, lo que logra Benjamin. Dice el teléfono, fíjense ustedes, puede deberse a la estructura del aparato o de la memoria. Lo cierto es que los sonidos de las primeras conversaciones telefónicas tienen en mis oídos resonancias bien distintas a las del presente. Eran ruidos nocturnos. Ninguna musa los anunciaba. La noche de la que venían era idéntica a la que precede todo nacimiento verdadero. Y la que dormitaba en los aparatos era una voz incipiente. El teléfono fue coincidiendo en día y en hora como mi hermano gemelo. He sido testigo de cómo dejó atrás las humillaciones de sus años primerizos, cuando la lámpara de araña, la pantalla de chimenea, la palmera de interior, el gueridón, la repisa y la balaustrada del mirador, marchitos y muertos desde hacía tiempo, desaparecieron por fin de los salones. El aparato, cual héroe de fábula confinado en un barranco, dejó tras de sí el oscuro pasillo para entrar entonces en marcha triunfal, ahora en las estancias más claras y luminosas, habitadas ahora por una generación más joven, para cuya soledad se convirtió entonces en consuelo. Ahí nos narra algo que, por ejemplo, de otra manera nos costaría mucho imaginar, que es esa forma coloquial y cotidiana cuando el teléfono ingresa en los hogares. Y fíjense que lo dice, al principio estaba en un pasillito, luego tuvo su lugar en la sala, tomando incluso lugar de otras cosas que dejó atrás y a las cuales suplantó. Habla aquí del zoológico, Tiergarten, es decir, eso, así se llama, Tiergarten, Tier es animal, Garten es jardín o jardín de animales. Dice así, esto es muy célebre, esta es una de las citas que más se le conoce a Benjamin cuando se habla de este libro y esta mirada a la infancia. Fíjense cómo comienza. Andar desorientado en una ciudad no significa gran cosa. Extraviarse en ella como quien se extravía en un bosque requiere, no obstante, mucha preparación. Los nombres de las calles tienen que hablar al errabundo como el crujir de las ramitas secas y las callejuelas del centro reflejarle las horas del día con la nitidez de un claro en la montaña. Tardé yo en aprender este arte que, sin embargo, hizo realidad ese sueño cuyas primeras huellas habían sido laberintos en el papel secante de mis cuadernos. No las primeras, ya que antes hubo otro laberinto que les ha sobrevivido. El camino hacia ese Dédalo, al que no faltó su Ariadna, conducía por el puente de Brendler, cuya suave combadura fue mi primera ladera de colina. No lejos de su pie se hallaba la meta, Federico Guillermo y la reina Luisa.
Para quien pueda tener la oportunidad de recorrer algunas de las partes de Berlín que él describe, todavía se encuentran señales de lo que está descrito acá. No con esa riqueza, quizás no con ese detalle, pero todavía puede recordarse en una ciudad, repetimos, que ha tenido que reinventarse a sí misma. Les leo otro pedacito muy breve, se llama Tarde de invierno. Yo los escogí sobre todo porque me parece que es allí donde se logra mejor tanto la mano del escritor como el trasvase que hace el traductor. A veces, esta es la tarde de invierno, a veces al caer la tarde en invierno, mi madre me llevaba de compras. A la luz del gas se extendía ante mí un Berlín oscuro y desconocido. Nos salíamos del viejo oeste berlinés, cuyas avenidas eran más sencillas y armoniosas que aquellas que más adelante serían mis favoritas. Ya no se distinguían los miradores ni las columnas y en las fachadas había irrumpido la luz. Bien fuera por los estores, bien por las cortinas de gasa, bien por la mecha de gas bajo las lámparas del techo, el caso es que aquella luz revelaba poco de las estancias que alumbraba. Solo se ocupaba de sí misma. Esa luz me atraía y me hacía meditar en mi memoria. Todavía sigue haciéndolo. De preferencia, me conduce a una vieja postal mía en la que aparece una plaza berlinesa. Los edificios que la circundaban eran de un azul tenue. El cielo nocturno, con la luna, uno más oscuro. El astro y las ventanas aparecían apenas sin color en la capa azul de la cartulina. Había que sostenerla contra la lámpara para que las nubes y las hileras de ventanas se inflamaran con un brillo propio. Yo desconocía la zona que figuraba ilustrada en esa postal. A su pie decía Hallisches Tor, puerta de Halle o puerta del pabellón. El pabellón y la puerta se unían en ella formando la gruta iluminada, donde encuentro el recuerdo de aquel Berlín invernal. Esa es, fíjense ustedes, la de la tarde de invierno, muy bien logradas, muy potentes a su manera. Y repetimos, hay que hacerse la idea de este hombre, descreído ya por los años de la adultez, sobre la condición humana que le había tocado enfrentar, sobre las situaciones sociales que había tenido que vivir, y no habiendo encontrado en su vida esa paz, esa calma meditabunda que le produjo la infancia. Repetimos, y tener que andar de errabundo como le tocó al final y no poderlo soportar. Tenía entonces escritos como este. Por cierto, no lo publicó en vida. Esto se estuvo, como decimos, perdido durante un tiempo y se logró recuperar. Benjamin tiene una suerte, y eso hay que decirlo también. Es una suerte inversa, quizás, o parecida a la de Stefan Zweig. Como decíamos, son dos personas muy traumatizadas que han tenido que ver caer un mundo, ambas se quitan la vida. Es demasiado quizás el sufrimiento que les ha tocado vivir de una manera o de otra, pero Benjamin ha tenido también la suerte de ser redescubierto, releído, cosa que con fruición se aplica a muchas personas. No fue en su tiempo así. Él llamó la atención de algunas personas más o menos, pero quizás por su carácter no tenía esa capacidad para imponer o esa autoestima para imponer el valor que tenía su obra intrínsecamente. Entonces algunas personas lo tomaban medianamente en serio. Sin embargo, la posteridad ha sido muy generosa. Él es vindicado como filósofo, como pensador, como teórico literario. Quizás en el futuro podamos tener alguna otra obra que le valide en alguno de esos campos acá para una reseña. Por ahora nos quedamos con estas imágenes de su infancia. Escondites se llama esta. Me sabía yo todos los escondites de la vivienda y retornaba a ellos como a una casa donde se está seguro de encontrarlo todo como siempre. Me palpitaba el corazón. Contenía el aliento. Allí me hallaba recluido en el mundo material. Este se me presentaba formidablemente nítido. Se me acercaba sin palabras, al igual que todo ese a quien van a ahorcar, que comprende lo que es la soga y la madera. El niño detrás de la cortina se convierte él mismo en blancura flameante, en un fantasma. La mesa del comedor, debajo de la que se ha acurrucado, lo transforma en ídolo de madera del templo, siendo las patas labradas sus 4 columnas, y detrás de una puerta, esa es puerta él mismo, vestido con ella como con una máscara pesada, y embrujando, cual mago sacerdote, a cuantos entren desprevenidos. Bueno, aquí se puede ver todo ese despliegue de imaginación infantil que curiosamente él ha retenido y sabe evocar tanto tiempo después, porque está escribiendo algo sobre una memoria en la cual ya habían pasado por lo menos 35 años, ¿no? Entonces es interesante cómo él mantiene, si es que no ha macerado mucho de esa infancia. Y como último punto les tengo acá, ya para no abusar mucho de su tiempo y porque repetimos, el libro sobre todo amerita lectura, y esa especie de lectura para, como en el mejor o el más fino plato culinario, es decir, para degustar lo que se está haciendo acá, para poder imaginarse con el autor o dejarse llevar de la mano del autor de lo que él pretende decir. Tengo uno acá
que me parece importante. Se llama La Luna, esa postal. Y voy a tratar de leérselas en su original en alemán, un pedacito muy breve. No tanto porque probablemente algunas de las personas que sintonicen el canal no tengan mucho conocimiento del alemán, pero sí puede darle a usted una idea de esa rítmica que, repetimos, convierte en reto a Benjamin para cualquier traductor. No es un traductor, no es una obra fácil de traducir. Y por ello, las personas que se abocan, el caso del señor Eiland en inglés, el caso del señor Gross, el caso del señor Wagner, son personas que tienen que no solamente conocer alemán, no basta solamente con que usted hable alemán y domine el español, sino que logre entonces de alguna manera mover esa musicalidad dentro de su prosa que no es fácil siempre de trasvasar. Dice así, La Luna, se las leo brevemente. Das Licht, welches von Mond herunterfließt, gilt nicht dem Schauplatz unseres Tagesdaseins. Der Umkreis, der bei ihren von ihnen erhellt wird, scheint ein Gegend- oder Nebenerde zu gehören. Sie ist nicht die, welcher der Mond als Satellit folgt, sondern die selbst in einen Mondterrabanten verwandelte. Se los leo ahora en español. Y dice lo siguiente. La luz que desciende de la luna no corresponde al escenario de nuestra primera existencia diurna. El contorno que ilumina de manera confusa parece pertenecer a una tierra rival o una tierra aledaña. No es aquella la tierra a la que sigue su satélite, la luna, sino la tierra misma mudada en satélite de la luna. Su ancho seno, cuyo hálito era el tiempo, ha dejado de moverse. Por fin, la creación ha retornado a su hogar y puede volver a ponerse el velo de viuda que le había arrancado el día. Así me lo daba a entender el pálido rayo que penetraba en mi cuarto por entre las tablillas de la persiana. Bueno, ahí tienen ustedes la capacidad expresiva de este libro. Infancia berlinesa hacia 1900, así se llamaba, lo tengo acá en alemán, Berliner Kindheit, un libro que es para degustarse. Se puede decir que es como una especie de pequeña caja de bombones, pero realmente muy elaborada, muy bien hecha, de una mano y de una pluma muy lograda, la de Walter Benjamin. Es un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, venimos con más libros, tenemos una cantidad por allí que está tratando de salir, pero nos pareció prudente este esfuerzo que ha hecho el señor Gross por una nueva traducción de La infancia berlinesa, destacarlo acá, y también el libro. Repetimos, si usted tiene acceso a la posibilidad, es bastante económico, no fue un libro muy costoso, pero un libro de esos que no solamente se lee, sino que seguramente se va a releer varias veces. Yo lo he hecho en varios idiomas en los que muy humildemente he podido tener acceso, pero sobre todo para ver la mano del traductor, cómo logró el traductor poner esa palabra, esa musicalidad de Walter Benjamin en otro idioma. Si le interesa todo esto, por favor, márquelo, esté pendiente, venimos con más libros. Es siempre el deseo desde acá, desde este canal, que tengan todos ustedes una muy feliz semana.